Hola, qué bueno que estás un día más con nosotros. Vamos a empezar este tiempo con Dios hablando. Gracias, Padre, te damos porque el día de hoy podemos estar juntos para aprender más acerca de ti. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestro corazón y podamos escuchar acerca de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a iniciar leyendo nuestro versículo que estamos meditando. Es Juan 8:44. Dice así: porque es mentiroso el diablo y padre de mentira. Juan 8:44. Entonces ya lo hemos estado hablando, dice porque el diablo es mentiroso, o sea, Satanás, y es padre de mentira. Él es el que nos engaña, Él es el que nos hace pensar cosas como si fueran realmente verdad. Y de eso se trata nuestra pregunta del día de hoy. Yo creo que muchos de los que estamos aquí o escuchando nos la hemos hecho. Dice así: ¿por qué no puedo salvarme yo mismo? ¿Te la has hecho? Vamos a decirlo una vez más. ¿Por qué no puedo salvarme yo mismo? Es una pregunta que el enemigo, el diablo, nos lo pone como si fuera algo que realmente fuera verdad. Hay veces en que nosotros decimos, pero si yo mismo me puedo salvar. Y tal vez tú digas, no es cierto, pero te voy a dar unos ejemplos. Hay veces que yo le pregunto a personas o a niños, porque pues trabajamos también con niños, ¿no? Entonces hay veces en que les digo, oye, ¿y tú qué necesitas hacer para ser salvo? Y lo primero que me dicen es, portarme bien. ¿Tú lo has dicho también? O hay veces que me dicen, no, yo tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia. Y ¿sabes qué? Eso es algo que el enemigo nos hace pensar para que nosotros no nos salvemos. ¿Y sabes qué? A un muchacho, a un joven, dice la Biblia que le pasó exactamente lo mismo. Está en el libro de Mateo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, pues Jesús iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, para hablarle a las personas de cómo poder ser salvos y qué es lo que Dios quería para ellos. Entonces, un día dice la Biblia que este joven llegó con Jesús y ese joven pensaba lo mismo que dice nuestra pregunta, que él mismo se podía salvar, haciendo cosas buenas, hablándole bien a la gente, haciendo todo bien. Él creía que se podía salvar. Entonces llegó y le dijo, ay Dios, bueno, Jesús, tú eres tan bueno. Y empezó a decirle tantas cosas y Jesús le dijo, a ver, ¿pero por qué me dices bueno? Y entonces le dijo, bueno, es que yo vengo a preguntarte cómo puedo ser salvo. Y entonces ya sabemos la respuesta, que él creía que él estaba haciendo bien las cosas. Y él decía, ay, Dios, Jesús me va a decir, no, pues si tú ya eres salvo, tú no te preocupes, tú ya estás del otro lado, tú ya eres salvo. Pero ¿sabes qué? Que Jesús le empezó a decir, tú no eres salvo. Tú tienes que guardar mis mandamientos, tú tienes que hacer lo que yo diga. Tú no puedes ser salvo tú solo. Tú crees que eres salvo, pero no eres salvo. Todas esas cosas buenas que tú has hecho no te están sirviendo de nada. Entonces dice la Biblia en Mateo 19:25 que los discípulos, los amigos de Jesús, oyendo esto, lo que Jesús le había dicho, se asombraron en gran manera, o sea, se sorprendieron, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué crees? Los discípulos pensaban lo mismo que este joven. Decían, ay, entonces no te salvas haciendo cosas buenas. Le dijeron, pero si nosotros te seguimos, Jesús, entonces tampoco nosotros somos salvos. ¿Y qué crees que les dijo Jesús? No puedes hacer así salvo. Dios dice en su palabra que nadie puede salvarse a sí mismo. Y esto lo vemos en un versículo. Voy a leerte dos versículos. El primer versículo está en Tito 3:5. Dice así, nos salvó
o sea, Jesús, con su amor tan grande, no por obras de justicia, o sea, no por las cosas buenas que tú hagas, dice que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, que Dios, por su gran amor, nos salvó. No porque tú hagas algo bueno. ¿Por qué? Porque tú y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa. Eso significa que tú y yo nacimos con el deseo de hacer siempre lo malo. Y dice la Biblia, pues que ni tú ni yo nos podemos salvar porque tú y yo hacemos cosas malas. Entonces, ¿cómo tú y yo si hacemos cosas malas vamos a poder salvarnos de no hacer cosas malas? Porque queremos hacer cosas malas. Al contrario, solo Jesús puede darte el regalo de ser salvo, es lo que está diciendo este versículo. Y nuestro siguiente versículo, que es Efesios 2:8. Sí, Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el siguiente versículo dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que dice este versículo? Dice, porque por gracia, o sea, por regalo, porque Dios dijo, los voy a salvar. Sois salvos por medio de la fe. ¿Y salvos de qué? De tu pecado, de esas cosas que tú piensas, dices y haces que a Dios no le agrada, por medio de la fe. Ahorita vamos a ver qué es la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no por las cosas buenas que tú hagas, ni porque eres bueno, no. Dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios a través de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? El creer en Jesús. ¿Y creer qué? Vamos entonces ahora sí a la respuesta que tanto nos estamos preguntando. Si yo no puedo salvarme, entonces yo mismo, como dice nuestra pregunta, ¿por qué no puedo salvarme yo mismo? ¿Cuál es la respuesta? Porque tú y yo hacemos cosas malas. Entonces no podemos salvarnos. Pero entonces, ¿cómo sí puedo salvarme? Ya dijimos por medio de la fe. Y eso está en Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no solamente me salvo de mis pecados o mis pecados quedan perdonados, sino que yo puedo ser hijo de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Dice, recibir a Jesús y creer en su nombre. ¿Y cómo puedes hacer eso? Bueno, ahora que tú ya sabes que tú mismo no te puedes salvar y que solo entonces Jesús te salva, entonces dice, a los que le recibieron, a los que escucharon, a los que dijeron, ok, entonces, ¿cómo es? Ok, ¿yo puedo recibir entonces a Jesús? Dice, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? Lo que Jesús hizo, que Él murió, porque esa es la fe, el creer que Jesús murió por ti en una cruz, clavado. Dice la Biblia que le hicieron tantas cosas, pero no porque Él no pudiera hacer nada más, sino porque Él se dejó y dijo, yo no quiero que tú mueras y seas, que estés perdido, sino que tú puedas ser salvo y que tú puedas ser mi hijo. Entonces Jesús murió, pero 3 días después, Él volvió a vivir. Entonces dice la Biblia, si tú recibes y tú crees, lo que tienes que hacer es creer que Jesús murió y resucitó para que tú pudieras tener tus pecados perdonados y tú pudieras ser hijo de Dios. Entonces dice la Biblia, le dio potestad, le dio permiso de ser hijo de Dios. Si tú el día de hoy, que ya escuchaste, que no puedes salvarte a ti mismo, pero a ti te gustaría ser hijo de Dios y decir, Dios, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser salvo. Entonces, dice la Biblia que tú lo puedes hacer el día de hoy. Así que si a ti te gustaría ser hijo de Dios, entonces ponte en contacto con tus maestras o puedes escribirnos a Appen Veracruz y nosotros con mucho gusto vamos a ayudarte a cómo poder ser hijo de Dios. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos porque tú
Nos enseñas que nosotros mismos no podemos salvarnos, que es una mentira del enemigo. Pero Padre, ahora sabemos que tú nos puedes salvar y que podemos ser hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que si todavía alguien que está escuchando todavía no es tu hijo, pueda ponerse en contacto con alguien que lo pueda ayudar. En el nombre de Jesús, amén.